Desvaríos de una diletante. Deriva en voz alta por el mundo de las ideas. Entrégate conmigo a la asociación de pensamientos aparentemente inconexos. ¿Alguna vez te has sentido como alguien que no encaja en las etiquetas de la sociedad? Te interesan muchos temas, te desenvuelves en varios oficios y dedicas temporadas a desarrollarlos y cultivarlos, mientras los demás te miran como el desadaptado del grupo. A tus espaldas te llaman el mil oficios. Te deprimes cuando te ves como un todero, mientras el resto del universo gira en torno a la especialidad. Tranquilo, no estás anclado, eres un diletante. Y sí, no estás solo, hay muchos como tú. Siempre me he preguntado por qué la gente tiene esa necesidad imperiosa de exhibirse, incluyéndome. Recuerdo que en mi época después de los 30 tuve una atracción fatal y me vi seducida por la vanidad, supongo, y también por una seguridad que, aunque suene cliché, dan los años. Entonces estos podcasts, esta suerte de diario sonoro, hablarán sobre mi vida y algo así como mi vida bajo el método de asociación paranoico crítico de Dalí, donde las ideas inconexas llevan a lugares bastante extraños o lo conducen a unas reflexiones interesantes. Por ejemplo, considero que hacer este podcast sobre mi vida, ¿no? Una vida irrelevante, tan irrelevante como la vida de los que me van a escuchar, porque al final nada es relevante si uno lo piensa bien y todo lo es al mismo tiempo. Esa es la maravilla de la existencia. Considero que este podcast es un ejercicio de, por un lado, de exhibicionismo, por otro, un ejercicio de conexión. He estado mucho tiempo sola y alejada de la gente en estos últimos tiempos. He descubierto que la conexión es importante, pero que no sabemos conectarnos. Y supongo que tiene que ver con la época en la que me ha tocado vivir. Bauman decía que estábamos inmersos en una sociedad líquida, en una sociedad donde queremos comprometernos, pero somos incapaces de hacerlo. Volvemos otra vez a la dualidad. Parece estar definida la existencia humana por la dualidad, cuando en verdad no deberíamos ser nada duales. Algunos de los que me conocen saben que me gustaba o me gusta mucho escribir, pero para escribir hay que tener disciplina y tiempo, mientras que para echar cuento, como le digo yo, pues lo único que se necesita es la buena voluntad de alguien que le eche a uno una mano para poner un micrófono y poner el play. Y siento que acá no tengo que esmerarme tanto en ese rigor fastidiosísimo que tengo yo, de que todo tiene que decirse con las palabras precisas. Digamos, yo sé que ustedes me van a perdonar si uso o no uso la palabra perfecta. Cuando uno escribe, se vuelve particularmente cansón en encontrar la palabra precisa, pero acá en el podcast no. Acá se puede hablar con frescura, se puede hablar con tranquilidad, con relajo, con desparpajo. Una cosa que además a mí me cuesta porque con los años he descubierto que soy rígida mental, como supongo que mucha gente, ¿no? Porque todos los que crecemos dentro de un sistema como en el que yo crecí, ¿no? Yo crecí en una ciudad difícil
en un país difícil, en una época difícil, en un continente difícil. Pues claro, a mí me pesa la cultura, me pesan mis creencias, me pesan un montón de vainas. Y siento que lo único que hice al salir corriendo de esa pesadez, de esa década de los 90, fue salir corriendo a lo que soy un poco, pero también salir corriendo a encontrarme con la libertad de otras formas de pensar, de entender el mundo y la vida y la existencia. Entonces, también me gusta el podcast por eso, porque hay cierta libertad que no existe cuando uno se sienta a escribir. Pero volviendo a este podcast que intento empezar hoy, considero que es eso. Por un lado, vanidad, ¿sí? Exhibicionismo, también conexión. Y lo siento como una de esas miles y millones de cuentas que uno encuentra en Instagram. Escroleas y escroleas y escroleas y lo único que encuentras es un montón de fotos de la misma persona haciendo caras, haciendo pucheros y haciendo un sinnúmero de gestitos que revelan, por un lado, nuestra inmadurez emocional, por otro, nuestra inmadurez existencial, ¿no? Somos todos unos inmaduros y el mundo en el que vivimos, donde hay un montón de papás, ¿no? El Estado, queremos que sea el papá, lo que estudié también se convierte en una especie de papá, ¿no? Sensor ahí detrás de la vida de todos. Y entonces vamos encorsetándonos y solo nos quedan esos espacios de recreo, como el selfie y las historias ahora en Instagram, Facebook, que para mí está absolutamente denostado y de moda, que me parece ya es una especie de zoco donde no pasa nada, donde pasa todo y a la vez nada, porque el algoritmo es muy malo, pues desde mi perspectiva, de una persona que quiere conexión y que quiere además no solo relacionarse con personas interesantes, sino con contenidos interesantes. Entonces considero que Facebook ya dejó de ser ese lugar. Y ahí quisiera hablar sobre algo en este podcast, más bien de alguien que hace algunos años cambió mi mirada sobre las cosas en los entornos digitales donde ahora nos movemos, y es Jaron Lanier, a quien recomiendo absolutamente. Jaron Lanier es el padre de Internet, uno de los padres de Internet y una persona muy interesante, muy fuera del sistema, algo que me parece de aplaudir, aunque no se puede estar fuera del sistema, ¿no? Digamos, eso es una utopía casi que de los hippies y que toda la gente que se considera independiente y crítica en el fondo tiene el romanticismo para soñar más que para pensar que en algún momento puede lograr esa utopía. Pero volviendo a Lanier, me parece que es una persona que tocó un punto muy interesante sobre el anclaje, y es que Jaron decía que en Internet, a la hora de encontrar un camino, cuando los programadores y quienes construyeron lo que hoy conocemos como Internet decidieron que iba a ser de cierta manera, que iba a tener determinadas reglas, que iba a moverse la información de cierta forma específica, a través de determinados hipervínculos, a través de determinadas metadatos, ¿verdad? Pues llegó el anclaje, y con el anclaje llegan muchas personas a las que le interesan, externas a esa primera visión pura y libre de los creadores de Internet, llegan otros y se aprovechan del anclaje. ¿Qué es el anclaje? El anclaje es coger un camino y cerrar las demás puertas. Imagínense ustedes que llegan a un hotel de los años 50 o 70, donde hay un corredor así bien a lo David Lynch, a lo Twin Peaks, donde hay puertas y puertas y puertas y puertas. Y la vida es poder entrar en el momento que yo quiera a cualquiera de esas puertas, tener acceso ilimitado a cualquiera de esas puertas, pero el anclaje es, puedo entrar a esas puertas, pero como un efecto de Matrix, no puedo verlas, porque solamente hay una puerta que puedo ver y es la puerta a la que puedo entrar y por la que puedo vivir experiencias.
Entonces, eso es una cosa que pasa en la red. Todos nos volcamos al algoritmo de Facebook, ahora nos vamos a meter al algoritmo de Instagram y así sucesivamente, porque como los virus parásitos vamos saltando y saltando y saltando de cuerpo en cuerpo, ¿no? Buscando a quién parasitar. Facebook está en decadencia, ahora vamos a Instagram. Instagram morirá, como mueren todos los imperios hechos por los hombres, y encontraremos uno nuevo. Esa idea de Lanier siempre me ha parecido demasiado voluptuosa porque además es extensible a las otras realidades de nuestra existencia. Las creencias limitantes no son más que eso. ¿Por qué un artista no puede ser diseñador, en mi caso particular? ¿O por qué una persona a la que le interesa profundamente la filosofía no puede ponerse una minifalda y ser una mujer atractiva? Es decir, a mí me gustaría pensar que una filósofa puede ser a la vez sexy y hacer un podcast, porque la voz, como ahora escuchaba en un podcast de Diana Uribe, es una conexión real con las cosas, con la vida. Y la voz da la posibilidad de imaginar, de soñar, que siento que es una capacidad que perdimos los seres humanos. Otra vez, gracias al anclaje. Pasa a diario, pasa en el cotidiano, pasa en las empresas, pasa en el trabajo, pasa en las relaciones personales, que estamos permanentemente anclados. Uno puede pensar, por ejemplo, que la evolución es un anclaje. Y sí, efectivamente la evolución es un anclaje, es un camino. Yo creo más en la inteligencia de la biología que en la inteligencia de la humanidad. Si uno se pone a revisar la historia de la humanidad, ya me dirán dónde está la inteligencia de la humanidad. En cambio, si yo me pongo a revisar la inteligencia intrínseca de la biología, creo que la biología ha sido mucho más efectiva en su selección de anclaje. Ahora mismo quería, compartir por un lado el tema del anclaje para que lo piensen, ¿no? Es un primer divagar, yo no sé para dónde iré. Antes les estaba hablando sobre el anclaje y sobre cosas, vamos a hablar de ideas sueltas. Por ejemplo, una cosa que he descubierto siendo chica, pero que cada vez me molesta más, y es la incapacidad de las personas a entender que no hay solo un camino. Y voy a hablar estrictamente de lo que tiene que ver con los talentos, o esa palabra tan rara que no me gusta, que es la profesión. Profesión, ¿qué es profesión? ¿De dónde viene esa palabra? Me parece mucho más bonito hablar de un oficio, de un talento. A veces parece que el sistema capitalista está obsesionado con transformar lo de siempre, lo de toda la vida, en palabras que suenan mejor. Entonces, yo hoy no tengo un oficio, sino que tengo una profesión. Y ahí empieza la cárcel, que son cárceles. Aburren, agotan. ¿Qué se supone que uno tiene que esperar de una profesión? Que tiene que ser remunerado. Pero a veces las profesiones se vuelven cárceles. Mi papá me obligó a estudiar contabilidad y yo quería ser médico. Esa es la historia personal de mi papá. Yo quería ser bailarina, pero terminé estudiando derecho. Conozco mucha gente que decidió estudiar una cosa porque el deber ser le obligaba a hacer lo que tenía que ser, lo que se esperaba de ellos, y eso es muy aburrido, porque eso es vivir la vida a través de la vida de otros. Entonces me he encontrado en que me tienen que meter en un saco. Me encanta pensar la vida como un tornillo de Arquímedes, o los vasos comunicantes, donde las cosas todas fluyen y van de un lado para otro, pero no. El sensor que llevamos dentro creo que es una voz demasiado poderosa y
y es tan fuerte en todos que se materializa fuera de nosotros, ¿no? Entonces se materializa con la voz de las iglesias, las religiones, con las voces de las reglas castrantes, de los nacionalismos, los totalitarismos, las dictaduras. Esas son las voces que parece que nosotros no podemos acallar y las sacamos, las ponemos afuera. El monstruo ya está afuera. Como no pudimos manejar el monstruo dentro, entonces tenemos que manejar el monstruo de afuera. Y entonces el monstruo es real. Ah, tiene cara, es Adolfo Hitler. Ah, mira, es Pinochet. Mira, es Uribe. Ah, ok. Pero al final, todos esos sensores que están en la vida, fuera de nosotros, son como esa energía que se fue materializando de mi sensor más el de mis papás, más el de mis amigos, y no pudimos controlar esa energía y ¡fum! La botamos como si fuera, no sé, un exorcismo asqueroso de una noche y sacamos ahí ese bicho y el bicho terminó siendo tan fuerte que ahora ni siquiera nos dejan fumarnos un porro en la calle porque tenemos un sensor gigante. Pero volviendo al tema de las profesiones, eso, yo quería que mi existencia fuera libre y que me dejaran ser en cada momento, me dejaran ser, sí se pillan, ¿no? Dejaran ser. ¿A mí quién me tiene que dejar ser? ¿A quién le voy a pedir permiso? Yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Mi vida es mía y eso se nos olvida. Pero las palabras son una trampa. Son una trampa terrible. Quería hacer muchas cosas que estaban vinculadas con la creación y aún lo quiero ser. Pero la confrontación siempre viene de afuera y supongo que la confrontación viene de afuera porque tengo miedo de ser realmente todo lo que quiero ser. Entonces, cuando alguien me pregunta, ay, pero no entiendo bien a qué te dedicas, a veces pienso que es mi sensor que se materializó en Menganito para yo misma preguntarme, oye, ¿a qué te dedicas? Pero ya saliéndonos un poco del psicoanálisis, es que yo me psicoanalicé como 10 años seguidos y tengo una tara con eso. Tengo la tendencia a psicoanalizarme y a psicoanalizarlo todo. Y sé que eso es muy de mal gusto y muy mal educado además. Creo que estamos muy inmersos en eso, en somos cubitos cuadriculados. Si soy fotógrafo, no puedo experimentar con la comida. Si soy médico, no puedo experimentar con el baile. Si soy abogado, no puedo ser sanador. Si soy, no sé, si soy contador, no puedo ser astrónomo. La desconexión y los juicios son unas cosas que nos separan de nosotros mismos y nos separan de los demás. Alguna vez un corredor en Lima me dijo que yo era una diletante y creo que fue un comentario que me hizo daño porque uno con 28 años es muy inseguro. Bueno, creo que hoy por hoy es un halago. Dos personas a las que admiro mucho se consideran diletantes. Esos son David Lynch y Jim Jarmusch. Siempre han dicho que son unos diletantes. Yo me quiero unir a esas filas porque nada es permanente. Yo no conozco algo en la naturaleza que esté siempre igualito. No existe. Entonces yo estoy muy alegre, muy feliz hoy con 42 años de ser una diletante de la vida. Y si alguien me pregunta cuál es mi profesión, es esa. Soy una diletante de la vida. Los dejo con ese pequeño pensamiento y me despido. Ya nos vemos en el próximo podcast con un método de asociación de ideas a lo Salvador Dalí. Ya le pondré nombre yo. Hasta la próxima. Si te gustó este desvarío, compártelo. Quizás ayudes a que otro diletante pueda cambiar el mundo y su mundo. Si quieres estar pendiente de los próximos desvaríos de la diletante, síguela en Instagram para enterarse de todas las novedades. También
Síguela en sus canales de iVoox y Spreaker. Muy pronto, también en la web www.desvariosdeunadiletante.com.